Buenos días, profesor. A continuación, el grupo número 7 les presentamos el tema construcción convencional y no convencional. Para empezar, se entiende por construcción convencional al que está compuesto por estructuras de paredes portantes, como sabemos ladrillos, piedra o bloques, u hormigón armado, y paredes de mampostería como ladrillos, piedra o ladrillos portantes, revoques interiores, instalaciones de tubería metálicas o plásticas y techo de tejas, cerámicas, placas o losas. Muy bien, y continuando con la exposición, tenemos ahora, vamos a explicar el sistema constructivo convencional de utilidad limitada, el cual es un sistema industrializado con la ausencia de vigas, columnas. Este sistema está compuesto por muros con losas de entrepiso y cimentación, como observamos en la imagen, los cimientos y las losas y los muros. Los sistemas de pisos son losas macizas o aligeradas que cumplen la función de diafragma rígido. El sistema de utilidad limitada tiene un buen desempeño estructural y un proceso constructivo industrializado, que incide en su bajo costo de construcción, la cual es apropiado para la construcción masiva de viviendas de baja altura. Entre su importancia tenemos que en la actualidad está siendo muy utilizada en nuestro país debido a la facilidad de la industrialización mediante el uso de encofrados metálicos, estructurales y el uso de concreto premezclado, haciendo más ágil y económico el proceso constructivo de las obras. Su importancia estructural radica en que en el uso de muros de concreto, lo cual nos asegura que no se produzcan cambios bruscos de las propiedades resistentes y principalmente de las rigideces de los muros. Entre sus ventajas y desventajas tenemos pues que este sistema de muros de concreto permite tener edificios con gran rigidez lateral y gran resistencia frente a acciones sísmicas, un menor costo a comparación de la albañería confinada, con pisos típicos con el fin de optimizar el proceso constructivo y todos los muros son portantes. También su resistencia, durabilidad y seguridad son ventajas que caracterizan a este sistema. Entre sus desventajas tenemos que debido a que los muros tienen una función estructural, no es posible cambiar o quitar muros a criterio de los usuarios, sobre todo una desventaja en el diseño. Presentan también problemas térmicos debido a la poca capacidad aislante del concreto. Estas edificaciones son calurosas en verano y frías en invierno. Son construcciones no remodelables. No hay columnas ni vigas, por consiguiente hay mayor desplazamiento en muros. En el proceso constructivo de la cimentación tenemos, pues como observamos en la imagen, el relleno compactado y la excavación de los dinteles para la platea de cimentación. En el relleno compactado, pues se debe recalcar que se compacten capas de 15 a 20 centímetros, siendo las primeras capas al 95% del proctor modificado y la última capa al 99% del proctor modificado. Se utiliza afirmado granulado y es compactado con rodillo. Para el encofrado tenemos que para los límites de la cimentación se utiliza el encofrado tradicional de madera y no se emplea desmoldante. En el armado de la cimentación, pues primero, como vemos en la imagen, se hace la colocación de refuerzo de los dientes de cimentación, luego los burritos de acero y dados de concreto y las espigas ancladas al diente de cimentación. Para el método de llenado, pues tenemos el llenado tradicional. Primero se humedece el suelo para evitar que se absorba agua de la mezcla de concreto. Por lo general se utiliza concreto premezclado para la construcción de la cimentación y el llenado se realiza mediante una bomba. Cuando se vacían volúmenes pequeños, se realiza con la ayuda de buggies o carretillas. Tenemos luego el proceso de curado, el curado de la cimentación. Se realiza empleando agua y cobertores de yute, como observamos aquí los yutes. Se rocía agua abundante en abundante cantidad sobre la platea, luego se colocan las cubiertas de yute y por último se vuelve a rociar agua sobre ellas. Se realiza un riego constante por un periodo de 7 días. En algunos casos, los acabados se les suele dar un tratamiento de rayado a la platea en la zona de los muros, sin embargo, este procedimiento, a pesar de ser conveniente, es poco común. Proceso constructivo en muros, tenemos pues el encofrado, como observamos aquí, tenemos encofrados metálicos y tenemos encofrados de madera pre-prensada. El procedimiento constructivo que se suele seguir para el encofrado es pues que primero se traza la zona a encofrar, luego se colocan los escatillones, luego se colocan las instalaciones sanitarias y eléctricas y se aplica desmoldante a los paneles y la colocación del encofrado nivelado y aplomado. Para el proceso constructivo de muros tenemos lo que es el armado. El acero es habilitado previo a su colocación, cortado y doblado en ganchos. Durante la colocación del acero, pues se verifica la concordancia del acero, números y diámetros respecto a lo especificado en el plano estructural. En el método de llenado, pues tenemos acá, como observamos en la imagen, el vaciado conjunto de muros y losas y el vaciado separado de muros y losas.
El vaciado de los muros se realiza empleando concreto premezclado y el llenado se ejecuta mediante la utilización de una bomba. Una cuadrilla típica podría estar compuesta de 6 obreros, dos encargados de maniobrar la manguera de la bomba, dos encargados de vibrar el concreto con vibradores aguja y dos encargados de golpear el encofrado con una comba de goma para asegurar pues que éste no se forme burbujas de aire y evitar las cangrejeras. Proceso constructivo en muros, desencofrado. Los muros son desencofrados al siguiente día de vaciado. En el curado se hace un curado químico, eh, rociado sobre el muro en ambos lados hasta dejar una capa delgada. Y este proceso se realiza por 3 días y depende del clima del curado se puede rociar más de una vez al día, varias, varias veces al día, ¿no? Dependiendo de la circunstancia o del clima. El proceso es constructivo en losas, encofrado. Principalmente el encofrado de este sistema es el encofrado metálico de las losas. Armado, se, los refuerzos que se colocan según las especificaciones de los planos. Se coloca primero la malla, el acero corrugado y después los bastones. En este proceso, ahí se utilizan los separadores plásticos. El método de llenado se utiliza, se puede utilizar eh, una cuadrilla típica de 6 obreros, dos encargados para maniobrar la manguera de la bomba, dos encargados de vibrar el concreto y uno para alistar la superficie con la regla y el ayudante encargado de acomodar el concreto con la pala. Se desencofra y ahí se ven los puntales conservados. La siguiente. Las normas para la construcción de los edificios de muros de ductibilidad limitada en el Perú. Eh, la norma, las normas que se utilizan es la norma de suelo, la E050, la norma de diseño sismo resistente, la E030, la norma de diseño de concreto, la E060. Como se puede apreciar, eh, ahí en la imagen se ven las losas, los cimientos y los muros. La norma de suelo, la E050, nos dice sobre la profundidad de cimentación. No se especifica el valor mínimo para la profundidad de la cimentación de las losas. Eh, Solo nos indica que las losas de cimentación deben llevar dientes perimetrales de concreto armado a una profundidad mínima de 40 centímetros. Medidas desde la superficie del terreno o desde el piso terminado, la que sea menor. También sobre los rellenos controlados. La norma indica cómo calcular el relleno controlado que sirve de apoyo a las losas de cimentación. La norma de diseño sismo resistente, la E030, que consta de los desplazamientos laterales, el número de pisos, y la norma de diseño de concreto, la E060, sobre los materiales, que ahí nos dice que deben estar fabricados siguiendo las especificaciones de la norma, la ACTM A616 y la ACTM, la A706. Sistemas de construcción no convencionales vigentes. Uno de estos tipos es el sistema Waltec, que consiste en paneles modulares a base de armaduras verticales y de refuerzos horizontales de acero, sobre el cual se coloca una malla de metal desplegada. Eh, las caras del panel son recubiertas por el mortero de cemento, creando un vacío entre los mismos. El siguiente sistema es Tres. este programa de vivienda social Ciudad de Dios. eh, es el siguiente tipo, que consta de una estructura formada por paneles de concreto de menos de 1 metro,
confinados con una estructura de marcos construido utilizando perfiles plegados. Estas son planchas dobladas en frío. Comprenden postes espaciados, rieles en la parte superior e inferior de cada panel. El siguiente es M2. Está basado en un conjunto de paneles de policileno expandido y con una armadura adosada en sus dos caras. Como se puede apreciar en la imagen, ahí que se puede ver, son de paneles finales. La otra, la Superwell, que son paneles de techo y pared prefabricados construidos por dos planchas. Estos paneles son confinados por un bastidor de madera. Eh, y, y como se puede apreciar en la imagen, eh, como su mismo nombre lo dice, casi son paneles confinados, ¿no? El siguiente es el sistema Viviendo Bien. Es un sistema de edificación no convencional que, que y se define como una cobertura típica conformada por planchas onduladas tipo eternido de tipo similar. Y la cimentación está conformada por una losa de concreto armado de 10 centímetros de espesor. Ya. Sistema Yaxtra. El sistema consiste en módulos prefabricados de concreto armado que se conectan entre sí por medio de anclajes metálicos para formar unidades de vivienda unifamiliar de uno y dos niveles. Son módulos fabricados en una planta de pie de obra, trasladados con grúa a su ubicación final y ensamblados con conectores metálicos. Los módulos incluyen pisos y muros vaciados conjuntamente, incluyendo las instalaciones sanitarias y eléctricas embebidas en los muros y pisos o techos. Tenemos el sistema Liaxta. Sus ventajas: reducir plazos, optimizar materiales, especializar la mano de obra, estandarizar los procesos, ofrecer viviendas sismos resistentes. Sistema constructivo no convencional Lica Blocks. Es un sistema de construcción de mampostería de adobe tecnificado, cuya particularidad consiste en utilizar bloques de tierra comprimida fabricados mecánicamente, dominados adobes tecnificados. Los adobes tecnificados son fabricados mediante una máquina automática de compresión, cuya velocidad de producción alcanza las 250 unidades por hora. Sistema constructivo no convencional Tiki Blocks. Los adobes son constituidos a pie de la obra para ser apilados en el sobrecimiento. Posición final: la forma de apilar los adobes tecnificados será de tal forma que se dejará marchar de hilos cada 30 centímetros en el eje vertical y horizontal de muros. Este sistema evita el uso de mortero como material cementante entre los bloques de adobe tecnificado. Esta función es la geomalia y del mortero de revestimiento, que puede ser de barro o de yeso. Sistema modular Nexcom. El sistema emplea paneles livianos tipo sándwich, poliestireno empandido dentro de las láminas metálicas, como son perfiles y accesorios conformados con la misma lámina metálica, cubierta de techo también en paneles tipo sándwich. Los perfiles accesorios están anclados a la cimentación por medio de los clavos para concreto. Sistema de losas aligeradas. Consiste en viguetas parcialmente fabricadas en planta, armadas a una dirección con bloques especiales de arcilla, formando un conjunto monolítico mediante una armadura armado adicional, malla de temperatura y acero negativo y vaciado de concreto en sitio. Techo aligerado. El sistema de construcción de techos aligerados de concreto armado, cuya particularidad consiste en utilizar bloques continuos de poliestireno
expandido que constituyen a los ladrillos huecos de arcilla, de techo aligerado convencional. Estos bloques adecuadamente apuntados sirven también como encofrado perdido en las viguetas de concreto. Losas aligeradas con viguetas prefabricadas de acero pigacero, constituida por viguetas prefabricadas de acero con concreto entre ellas y una losa superior, vaciados in situ de 5 centímetros con una malla de temperatura. La parte no estructural entre viguetas se completa con casetones de poliestireno expandido de alta densidad. El sistema modular para edificios de 3 niveles Tecnofage. El, Se basa en la división y modulación de un edificio en unidades físicamente transportables para su diseño y fabricación, preferentemente en la planta de producción, que de luego montados en su emplazamiento final conforman el edificio completo que tiene como límite una altura de 3 niveles como máximo. El sistema de construcción de seco Sterling. El sistema de construcción de seco Sterling está conformado por una estructura de acero galvanizado constituyendo un esqueleto recubierto según el requerimiento técnico del proyecto, con la placa fibrocemento, fabricado según la norma técnica peruana, con la placa de yeso, con una norma de resistencia a la tracción de 722 y cumplimiento a las normas, con la placa de fibrosilicato, con una densidad de 870 kilogramos por metro cúbico. Las placas están unidas a los perfiles de acero galvanizado mediante el empleo de tornillos autorroscantes que resiste adecuadamente a los esfuerzos producidos en un sismo severo. El sistema de construcción de seco Sterling fijado a una placa de dintel enmarcado la ventana corte en L. Se puede apreciar una imagen una de estructurado con perfiles de acero galvanizado unidos por tornillos autoperforantes y vaniles hacia el piso. Se puede apreciar otra imagen con un emplacado con planchas según la ubicación del tabique o su requerimiento del proyecto. Eh, en la imagen se aprecia un relleno con la lana de fibra de vidrio con aislante acústico. También se aprecia las planchas según la ubicación del tabique o su requerimiento del proyecto. Y como finalmente también se aprecia la elaboración del FCR y CENEFES.